Saludos tengan todos. Hoy les presentamos la práctica número 2. Lleva por nombre propiedad extensiva de la materia. El objetivo es el uso y manejo de instrumentos de medición, como es la masa, volumen, temperatura. Un factor importante es que todo resultado de una medición sea confiable. Todos deberán tener a mano su manual de laboratorio, ¿verdad? Y buscar la página en donde muestra los fundamentos de la propiedad de la materia. La medición es una operación posible de expresar cuantitativamente, o sea, es un valor numérico, como la cantidad que aparece una magnitud. La magnitud es la propiedad de los cuerpos de un fenómeno natural susceptible a ser medido, como la masa, el volumen, la temperatura, la presión, el tiempo, la longitud, el área, etc. Medir implica comparar y leer una escala en un instrumento de medida partiendo de un patrón o estándar aceptado como unidad de medición. En el sistema internacional, las unidades de masa es el kilogramo, del volumen es el metro cúbico, la temperatura es el Kelvin y la densidad sería kilogramos sobre metro cúbico. En la propiedad de la materia vamos a tener en cuenta los conocimientos de la exactitud, que es una concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental, y una precisión, que es un instrumento como la mínima cantidad que se puede medir en él. En la medición de masa, que es por donde vamos a iniciarnos, pues haremos uso de un tipo de balanza. Esta balanza es de triple brazo, si ustedes observan, tiene 3 brazos y los 3 brazos se unen en un eje. Y ese eje, pues, presenta un 0. Pues la balanza siempre deberá estar equilibrada y deberá estar colocada en el punto 0. En la balanza se pueden medir 3 pesadas. La primera es la directa. Pues nos dice en una pesada directa que colocamos un objeto directamente, cualquier objeto. Vamos a colocar pues este metal. Colocamos este metal y observan cómo el eje fiel pues se eleva. Luego pues si ustedes observan tenemos 3 pesitas. Pues movemos la pesita del centro, que sería la barra número 1. Si movemos la barra número 1, pues ustedes observan que el eje cae. Pues eso nos indica que el objeto pesa menos de 100, que es lo que está mostrando en la primera que movimos. Pues esa pesita lo regresamos al 0 y movemos la siguiente, que sería la barra número 2, que es la barra que se muestra arriba. Y lo movemos. Fíjense que cuando lo movemos en la primera, no, el eje no se mueve. En el 10, lo movemos en el siguiente 20, no se mueve. Lo movemos en el siguiente 30, no se mueve. Y si lo ponemos en el 40, pues ahí se mueve. Fíjense que el eje cae. Eso indica, nos está diciendo que el objeto que estamos presentando se encuentra en un rango entre 30 y 40, ¿verdad? La unidad de esta balanza ordinaria o el usado en el laboratorio es el gramo, ¿verdad? Luego nosotros podemos hacer conversiones. Luego, una vez que retrocedemos al número 30, pues empezamos a mover la barra número 3 y lo hacemos siempre con la punta de algo, ¿verdad? Y cuando movemos la número 3 lo hacemos al paso, línea por línea. Y cuando lo hacemos línea por línea, pues vamos hasta que el eje busque ponerse en 0. Y antes, entre el 30 y 40 dijimos, fíjense que ya empieza a moverse poco a poco hasta que el eje se coloque en 0. Aquí nos está diciendo que el objeto
metal que tenemos en el platillo, en esa parte de la balanza llamada platillo, nos indica en la primera barra sería, como es ordinaria, nos dice que la balanza ordinaria, su precisión de 0.1 gramos. Eso significa que cuando nosotros vamos a mostrar una pesada, después del número entero, la primera cifra se inicia en 0, si no tenemos, si da exactamente al número, y sería después del punto de 0 a 9. Entonces, pues nosotros ahora mismo estamos presentando que la barra número 1, que regresó al 0, sería 0, escribiríamos 0.0. La segunda barra nos muestra un 30. Y cuando vamos a escribir, escribimos 30.0 gramos. Es donde ustedes, en su manual, colocarían en la página que corresponde el experimento, la primera pesada, la barra número 1, el objeto que hemos tomado, que colocaríamos 0.0. En la barra número 2, observamos un 30. Entonces, cuando escribimos, escribiríamos 30.0. Y en la barra número 3, cuando leemos 7.6, pues en la número 3 colocamos 7.6. Y cuando sumamos las 3 barras, eso nos dará 37.6. Entonces escribimos, en su manual escribimos ahí 37.6 como ejercicio. Luego, pues dice la regla en el uso y manejo de una balanza, que antes de mover el objeto debemos regresar a 0 las pesitas. Entonces eso haremos, regresamos las pesitas a 0 y podemos, confiable, podemos mover el objeto. ¿Ah? Eso sería lo mismo para poder tomar la pesada de cualquier objeto directo. Recuerden, en el platillo, siempre en el platillo. Ahora pasamos a la pesada indirecta. Dice que en la pesada indirecta se conoce la masa que se requiere pesar. Entonces, como a ustedes, yo les proporcionaría en este espacio acá, yo le indicaría una masa. Vamos a tomar como masa 30 gramos, y ustedes escriben 30 gramos, y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a colocar, si vamos a usar como masa, vamos a usar esta sustancia que vemos acá, que se mueve, ¿verdad? Sólida, pues necesitaría, y como vamos, ya me dieron a conocer la masa de 30 gramos, entonces pues yo voy a cogerme a un vidrio reloj, a este vidrio reloj lo voy a colocar, voy a saber el peso de ese vidrio reloj, vamos a ver qué pesa, cuál sería el peso directo de ese vidrio reloj. Primero, me dice que anda por los 30, movería acá en la tercera barra hasta ponerlo en 0 y anotamos que el objeto que yo he colocado para realizar la pesada indirecta, anotamos 34.8 y anotamos 34.8. Hacemos la anotación de ese objeto, ¿verdad? 34.8 gramos. Aunque a usted le diga recipiente ahí vacío, hemos tomado un vidrio reloj, usted le pone aquí arriba vidrio reloj, ¿verdad? Se toma un vidrio reloj porque vamos a hacer una pesada indirecta. Luego, lo que hacemos es, como a mí me dieron a conocer 30 gramos, pues eso lo sumamos a los 34.8. Y eso, la suma da 64.8 gramos. Entonces yo debo colocar en las barras, debo colocar 64.8, muevo la pesita de arriba, lo pongo en 60 y en 4.8 colocaría la pesita número 3, la barra número 3. Y ahora procedo cuidadosamente
agregar la sustancia, ¿verdad?, hasta poder obtener la masa conocida, ¿verdad? ¿Cuántos fueron que me dijeron? 30 gramos. Me dieron a conocer una masa de 30 gramos. Entonces eso mismo yo estoy ahora mismo realizando, ¿verdad?, cuidadosamente hasta que el eje empiece a moverse. Una vez que el eje, tengo que tener cuidado cuando el eje empiece a moverse y no me pase. Fíjense, cometí un error aquí. Yo no debo dejar caer en el platillo nada, porque eso altera la pesada. Hay que hacerlo con cuidado, al paso, ¿verdad? Fíjense que aunque ustedes vean una cantidad, es porque la sustancia es de una densidad menor, ligero, y por otro debe, ¿verdad? Vamos a ver en qué momento el eje empieza a moverse. Ya empezó a moverse. Fíjense cómo él se movió. Eso indica que yo tengo que buscar que el eje se ponga en cero. Ya él se movió, buscando los 30 gramos que me dieron a conocer. O sea que siempre que la masa se conoce, voy a realizar una pesada indirecta. Ahí acabo de conseguir el eje en cero, equilibrado. Entonces ya logré obtener los 30 gramos de la sustancia. Ahí observan los 30 gramos de sustancia. O sea, fue lo que me dieron a conocer esa masa. Si yo quisiera acá, pues hacer lo mismo en esta balanza de sincronización y digital, pues simplemente yo monto en la tapa de vidrio reloj, lo pongo en tara, que es lo que se llama, lo pongo en cero, y cuando yo empiezo a agregar acá la sustancia, pues inmediatamente digital me va marcando hasta yo lograr llegar a 30 gramos. Yo voy agregando y él me va marcando digital para que ustedes puedan notar las dos diferencias de pesada indirecta. En una puedo hacer tara, pero en la balanza ordinaria no puedo hacer tara. Tengo que sumar las masas y luego lograr conseguir la masa conocida, ¿verdad? Aquí estamos pues llegando a los 30 gramos, ¿verdad? Fíjense que a medida que yo voy agregando, voy casi llegando, y yo tengo que ir al paso, ya estoy en 29.2, 29.5, 7, 8, 9 y llegamos a los 30.0 gramos. Y si ustedes observan, las dos sustancias tienen la misma cantidad de masa, uno en la balanza ordinaria y el otro en una balanza digital, ¿verdad? Que actúa lo mismo, solo que uno es digital y la otra es con precisión de 0.1 gramos ordinaria, se llama así por eso. O sea que esta es la pesada indirecta, ¿verdad?, como acabamos de realizar. Hay que acordarse de que en la balanza ordinaria pues hay que regresar la pesita en cero antes de mover cualquier objeto. Pues la regresamos, esto lo volvemos y lo regresamos la sustancia al vaso. Hacemos lo mismo con en el digital, es lo que hace que se pondría vuelve a su lugar. Nosotros podemos poner en cero. Entonces ahí hemos realizado la pesada directa y la indirecta, ¿verdad? La última pesada es la pesada por diferencia. Bueno, en esto la definición dice que una masa que no se conoce, ¿verdad?, y que se requiere pesar. Es como nosotros tomaríamos este vaso, por ejemplo, y nosotros debiéramos saber la pesada de ese vaso. Vamos a ver la pesada de ese vaso, ¿verdad?, que la pesada que estamos realizando ahora mismo es una pesada directa. Vemos que el primer eje de la barra número 1 pues sigue quedando elevado, pero si lo movemos de 100 al 200 el eje cae. Eso indica que
El vaso se encuentra entre 100 y 200. O sea que vamos a buscar esos otros valores. Pues vamos a ir moviendo. Fíjense que en 40 el eje cae, en 30 el eje cae también, o sea que en 20 queda hacia arriba. Lo anotamos. Anotamos la primera barra, 100.0, la segunda barra, 20.0 de un vaso precipitado, y la tercera barra, pues buscaremos, ¿verdad?, equilibrar la balanza, el eje en 0, y hacemos la lectura. Dice que la barra número 3 está reportando 4.5. Cuando sumamos 100.0 más 20.0 más 4.5, pues eso nos da 124.5 gramos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que en ese vaso, pues procedemos. A mí me dicen que yo pues busque la masa de esa sustancia que no se conocía. A mí cogen y me agregan una cantidad. Miren lo que hacen, me agregan eso, ¿verdad? Y me dicen que yo obtenga la masa de eso que tengo en ese vaso. Bien, yo ahora lo que tengo que disponer, pues es mover las pesitas. Entonces las movemos, la barra número 1 se queda en 100. Bueno, la menor la volvemos a 0 y movemos la barra número 2. Barra número 2, fíjense que él automáticamente cae. Eso indica que en el siguiente, que es el 30, yo anoto para yo poder hacer la pesada por diferencia, que es restar el vaso vacío menos lo que yo tengo, menos lo que a mí me proporcionaron dentro del vaso. Yo tengo 100.0 como barra número 1, barra número 2, 30.0 gramos, y la barra número 3, pues lo moveré hasta que el eje se coloque en 0. Entonces, cuando el eje se coloca en 0, bueno, pues ahí leemos, hacemos la lectura, recuerden, ordinaria, de 6.5, ¿verdad? 6.5, que es la lectura de precisión. Sumamos 100 más 30.0 más 6.5, pues eso nos da 136.5 gramos. ¿Qué vamos a hacer? La pesada por diferencia, una simple resta. Pues vamos a restar 136.5 gramos de 124.5. ¿Cuánto nos da esa resta? Esa resta nos está dando 12.0 gramos. La resta que acabamos de realizar nos está dando como resultado 12.0 gramos. ¿Verdad? La pesada que acabamos de realizar se llama pesada por diferencia. En una balanza digital, bueno, haríamos lo mismo. Si ya tenemos el peso del objeto, 48.2 gramos, dice. El objeto cuando se quita, pues me dan un poco de una masa desconocida para que yo la ponga, lo coloque en la balanza. Entonces yo lo coloco en la balanza y la balanza digital me da 158.6 gramos, ¿verdad? Y simplemente voy a restar 48.2 gramos y 58.6 gramos. Le hago esa recta, 58.6 gramos menos 48.2, ¿verdad? ¿Cuánto me estaría dando resultado? Me daría pues 10.4 gramos. Y yo haría una simple resta. Fíjense que en las dos balanzas, una ordinaria y una digital, yo pude realizar el mismo experimento, la misma pesada por diferencia, ¿verdad? A continuación le presentamos medición de volumen, que está dentro de la práctica número 2, o sea que continuamos con propiedades extensivas de la materia, que significa medición. Ahora vamos a presentarle
primeramente que un volumen es un espacio tridimensional que ocupa un cuerpo o materia. Se deriva de la longitud. Si queremos saber en un objeto el volumen de ese objeto, pues simplemente podemos tomar una regla y pues saberle el largo, el ancho y la altura o espesor. Y esas tres longitudes, cuando las multiplicamos, pues es lo que la suma potencial nos eleva al cubo. Entonces, la unidad de longitud elevada al cubo es la unidad de volumen. Las unidades que se utilizan en el laboratorio es el mililitro, al igual que el centímetro cúbico, y para su conversión, pues usamos el litro. Cuando vamos a convertirlo, 1 litro es igual a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, tenemos 5 probetas de diferente capacidad. Tenemos acá, por el fabricante, la capacidad de esta probeta de 500, sigue la probeta de 100, la probeta de 50, la probeta de 25 y la probeta de 10. El instrumento de precisión, hay varios de ellos. Tenemos la probeta que usamos en el laboratorio, tenemos buretas, pipetas, aforados, que se utilizan en laboratorios analíticos. Pero en el laboratorio de química básica, nosotros pues haremos uso de esta probeta para medir volumen. El volumen que iremos a medir aquí es líquido y lo haremos entonces bajo una precisión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber la precisión de cualquiera de las probetas, ¿verdad? Vamos a tomar la probeta de 500. En la probeta de 500, pues señalamos que esta probeta tiene unas líneas grabadas. Si ustedes ven, la línea grabada, y esa línea grabada es que nosotros le llamamos por división. Y está numerada, esa línea grabada está numerada. Tienen su número: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Eso indica que esta probeta, su capacidad es de 500. Y su intervalo va de 50 en 50. Para saber la precisión, debemos conocer la división y también conocer la subdivisión, que son unas rayitas, unas líneas cortas que se encuentran entre las líneas grabadas, entre un intervalo entre 50 y 100, entre 100 y 150 y así sucesivamente. Pues esas líneas están de 10, mayormente siempre están de 10 o de 5. Pues en esta probeta, como están de 10, cuando nosotros dividimos 50 entre esas 10 líneas, esas 10 rayitas, pues la precisión nos da 5 mililitros, porque es la unidad que está colocada por el fabricante en la probeta. 5 mililitros, pues es la precisión para esa probeta de 500. Haremos lo mismo para la probeta de 100, pues vemos cómo anda la división. La línea grabada dice que va de 10 en 10, la línea grabada va de 10 en 10, está numerada de 10 en 10, puede hacer su división y lo dividimos entre las 10 rayitas cortas, 10 líneas cortas, y 10 entre 10 nos da una precisión de 1 mililitro. La siguiente de 50 da el mismo resultado que la de 100, porque la línea grabada va de 10 en 10 y la línea corta son 10 también. De 10 entre 10 da 1. La probeta de 25, la línea grabada dice que va de 5 en 5, ¿verdad? El intervalo de 5 en 5, pues si lo dividimos entre esa línea grabada, que son 10 líneas cortas, 5 entre 10 nos da 0.5. Eso indica que la precisión en cada línea, cuando vayamos a hacer la lectura, en cada línea vayamos a hacer la lectura, vale 0.5 esa línea. Y la
de 10 tenemos que la probeta, si la probeta va de 2 en 2, la línea grabada va de 2 en 2, pues ese 2, cuando lo dividimos en 10 rayitas cortas, 2 entre 10 nos da 0.2. Si va de 1 en 1, pues sería, la línea grabada sería de 5, la línea corta de 5, y 1 entre 5 nos da 0.2. O sea que esa línea, esa precisión de la probeta de 10 es 0.2. Repasamos. La precisión de la probeta de 500, 5 mililitros. La probeta de 100, precisión de 1 mililitro. La de 50, al igual que la de 100, precisión de 1 mililitro. La de 25, la precisión de 0.5 mililitros. Y la de 10, precisión de 0.2 mililitros. En su manual, entonces, ustedes tienen un cuadro donde ustedes van a colocar, pues, van a escribir la capacidad de la probeta. Luego van a colocar la división que dijimos que son las líneas grabadas en el intervalo como división de cada probeta. La de 500 escribimos 50, en la de 100 o de 50 escribimos 10, en la 25 escribimos 5 y en la de 10 escribimos 2 o 1, dependiendo de la probeta de 10. Luego, cuando hacemos la división, donde dice las subdivisiones son de 10. La de probeta de 500, la subdivisión es de 10. En la de 100 de 50 es de 10. La de 25 también es de 10. Y la probeta de 10 que tenemos aquí también es de 10. Cuando dividimos división entre subdivisión, pues la precisión que vamos a escribir en el cuadro, para la probeta de 500 escribimos 5. Para la de 100 o de 50 escribimos 1. Para la de 25 escribimos 0.5 y para la de 10 escribimos 0.2 en su cuadro de su manual que luego deberán enviar como tarea. Hay algo importante que debemos señalar y es que cuando nosotros vamos en un líquido, le vamos a hacer la lectura, ¿verdad? Se va a presentar una forma geométrica cóncava, completamente cóncava, en donde según el tipo de líquido, a eso se le dice menisco, y diferenciamos de cuando el líquido es claro, pues le vamos a decir menisco inferior y vamos a leer tangencial a la línea grabada o a la línea corta, ¿verdad? Se nos va a formar, ¿verdad? un cóncavo, ¿verdad? Y entonces vamos a leer por debajo de esa línea para el líquido claro, y si es para el líquido oscuro sería encima del cóncavo, ¿verdad? Un líquido oscuro, entonces ese menisco se llamaría superior. Bien, vamos entonces dentro del experimento, dice aquí, miramos un volumen. La primera que ustedes van a observar es cuando llenamos de agua un tubo de ensayo. Aquí les mostramos un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo nosotros pues lo llenamos. Miren ahí el tubo de ensayo lleno. Bien, entonces pues debemos buscar, ¿verdad?, en la observación en cuál de las probetas sería la adecuada para yo poder medir el volumen que el líquido que tenemos en ese tubo, ¿verdad? Si lo comparamos con la probeta de 500, fíjense que no sería la adecuada. Si la pasamos a la de 100, no es que no podamos leerla, pero no, la precisión pues no sería tan óptima. Lo mismo pasaría con la de 50, ¿eh? Pero ya en la de 25, comparando la de 25 y la de 10, pues estaría la adecuada entre la de 10 y la de 25. Y fíjense que si nosotros colocamos ese tubo de ensayo en la probeta de 10 y la ponemos como parte, fíjense que sin uno agregar el agua en el tubo de 10, pues se llegaría casi al topo o se sale. Si nosotros agregamos ese líquido en el de 10, pues va a terminar saliéndose de la última línea de 10 y no sería la adecuada. Entonces,
la adecuada con mayor precisión para un líquido en un tubo de ensayo, porque en un tubo de ensayo no podemos leer líquido. Entonces lo agregamos en el de 25, le hacemos la lectura del menisco en la de 25 y donde podamos conseguir más o menos un sombreado en la misma línea, pues ahí leemos, ahí estamos leyendo, si caemos en el 10, está entre el 10 y el 15, pues si nosotros aquí sumamos, para llegar acá sería 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 y anotamos 13, o sea que el tubo de ensayo, el líquido que estaba dentro del tubo de ensayo mide 13 mililitros. Bien, hicimos ese experimento que es la IOT para ese probeta de 25, usted anota en ese experimento 13 mililitros como medida de exactitud, sería la exactitud, con exactitud en la probeta de 25 hemos leído 13 mililitros. Pasamos a la siguiente, dice la B que en un matra, bueno, matra Erlenmeyer, que es este, matra Erlenmeyer, o vaso de precipitado, señala de 50, pero puede ser de 100, de 150, el que tengamos. Aquí tenemos un vaso de precipitado de 250 mililitros. ¿Ven que lo dice? Por la fabricación del vaso, dice que su capacidad es 250 mililitros, pero el vaso no es el instrumento adecuado para nosotros poder medir un volumen. Ya mencionamos que es la probeta. Este vaso nos sirve como recipiente para nosotros pues, agregar agua. A continuación, pues vamos a llenar el vaso de agua. Lo llenamos completamente porque dice que llene el vaso de agua. Llenamos el vaso de agua. Vamos a traer la probeta de 500, que sería la probeta adecuada. Agregamos todo el agua lleno del vaso porque dice que la capacidad del vaso es de 250, o sea que yo tengo que llevar el líquido al borde, ¿verdad? Entonces, luego procedemos entonces a hacer la lectura del menisco. La lectura que haremos es la lectura inferior. Vamos a ver entonces aquí cuál sería la línea grabada que me presenta era 250 y me dice que cada línea corta o rayita, su precisión es de 5 mililitros. Entonces, si yo estoy en la 250 línea grabada, la siguiente rayita corta sería 255, 260, 265, 270, 275, 280 y mayormente caeríamos el menisco inferior, la sombrita que me está mostrando para la lectura del menisco en el 280. Entonces anotamos que ese vaso, aunque su capacidad dice 250, pues la probeta de 500 nos muestra 280 mililitros. Pues anotamos ese volumen, 280 mililitros, y nosotros tomamos un vaso precipitado de 250 mililitros. Pasando a una preguntita que hay al final, donde me pregunta que si existe alguna diferencia entre la capacidad del vaso y la medición realizada del líquido que estaba dentro del vaso en la probeta. La respuesta es sí, hay una diferencia. Y podemos explicar por qué los dos, el volumen dio diferente. O sea, el volumen
que nosotros llenamos aquí de capacidad. O sea, si a usted le decían que leyera todo el volumen lleno en el vaso, pues usted iba a contestar 250 mililitros, tal como dice ahí. Pero cuando usted lee, mediante la lectura del menisco, lee la lectura con precisión, buscando la exactitud del vaso, pues usted leyó 280 mililitros. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque dado que el vaso, ¿verdad?, no es un vaso para presentar precisión ni exactitud. Por eso es que tanto el vaso como más atrás no se utilizan para medir volumen. Se utilizan las probetas y otros instrumentos analíticos, porque en ella tenemos precisión y podemos leer mediante el menisco la exactitud de un volumen. A continuación, siguiendo la práctica número 2, pues pasamos al experimento de medición de temperatura. El instrumento que nosotros vamos a utilizar es el termómetro, el instrumento que vamos a presentarle. ¿Cuál es la función del termómetro? Bueno, pues es medir el calor, frío, el ambiente de nuestra área o el calor o el frío de nuestro cuerpo. Tenemos que estar relacionado con el nivel térmico del cuerpo, que puede ser calor o frío. Hacemos uso del termómetro, es la unidad de temperatura que se requiere a nuestro local, el grado Celsius. Luego tenemos, en conversión, como en otros países, se mide en grado Fahrenheit, la del ambiente o la temperatura como se encuentra el clima. Y tenemos en el sistema internacional, pues tenemos el uso del Kelvin, ¿verdad?, que es el grado absoluto, equivalencia a 273, para expresar en Kelvin los grados como Celsius y Fahrenheit. Tenemos entonces ustedes en el uso del manual y algunas indagaciones que ustedes harían, que se le pondría de que ustedes pues busquen el significado de Celsius en honor a quien se le debió Celsius, el de Fahrenheit, y Kelvin como grado absoluto para Celsius y Fahrenheit. Vamos entonces en su manual, primero en anotar la temperatura de ambiente. La temperatura ahora mismo climática, vamos a leer, aquí decimos que la temperatura se encuentra en 25 grados, dice ahí. Bien, lo que tenemos que tener siempre en los termómetros es la precisión, para poder leer para dar una lectura con exactitud, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, bueno, ver la línea grabada del termómetro, si van de 10 en 10, de 20 en 20. Hoy en día utilizamos los termómetros de alcohol, ya no utilizamos los termómetros de mercurio por su toxicidad. Por eso es que ustedes podrán ver el color rojo en la línea que marca la temperatura. Tenemos que en la medición de ambiente, ustedes van a anotar en su manual 25 grados. Dice que la temperatura climática que nos encontramos en el laboratorio de química básica muestra 25 grados, muestra la temperatura en la línea roja ahí, ¿verdad? Si usted ve entre 20 y 30, pues tenemos marcado 25 grados. Luego la temperatura de enfriamiento, la temperatura se conoce que la temperatura de congelación del agua es 0 grados, es la temperatura de congelación del agua. Nosotros de muestra aquí le hemos traído el agua en hielo, pues entonces ustedes lo que van a notar es la temperatura de congelación del agua es 0 grados. Ustedes van a notar 0 grados como la temperatura de congelación del agua. Por eso que ustedes ven que tenemos pues algunos ríos en algunos países que aunque estemos en verano, más bien, pues la temperatura de esos ríos casi siempre están por debajo de 0 grados. Siempre cuando vayamos pues a anotar,
o vamos a hacer cualquier cálculo que se les ponga a que ustedes realicen, primero, si la temperatura es en Celsius, si usted ve que tiene el negativo, se lee bajo cero. O sea, si tiene un menos 10 grados, la lectura se lee bajo 10 grados. No se dice menos 10 grados. Se dice 10 grados bajo cero. Es como se expresa, se lee. 10 grados bajo cero. 5 grados bajo cero. Cuando ustedes están por uno de esos países fríos y ustedes oyen por alguna vía, le van a decir siempre de esa manera. 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero. Pero cuando usted vaya a escribir la temperatura, debe hacerlo poniéndole la rayita delante del valor del grado. Pues en la temperatura de congelación del agua, ustedes anotan 0 grados. Y en la temperatura del agua hirviendo, pues van a anotar 100 grados. Cuando el agua entra en ebullición, es porque esa agua se encuentra a temperatura de 100 grados Celsius. ¿Verdad? Ustedes anotan en su manual 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué van a realizar? Van a convertir utilizando las fórmulas para la conversión, pasar de Celsius a Fahrenheit. Cuando vayamos a pasar de Celsius a Fahrenheit, pues nosotros debemos utilizar el factor 1.8 por la lectura de grados Celsius. En la de ambiente le dijimos 25 grados Celsius. Pues usted va a tomar 1.8, lo va a multiplicar por 25 y le va a sumar 32, y lo que le dé, pues esa es la conversión en Fahrenheit de esos 25 grados Celsius. Congelación del agua, dijimos 0 grados, pues usted va, para convertirlo en Fahrenheit, pues usted va a multiplicar 1.8 por 0 grados más 32. ¿En qué cantidad le va a quedar? En 32 grados, porque 1.8 por 0 da 0, más 32 le va a quedar en 32 grados. Y cuando vengamos acá a la lectura de temperatura de ebullición del agua en 100 grados, pues nosotros vamos a multiplicar 1.8 por 100, que da 1.8 por 100, da 180, pues le sumamos 32, ¿verdad? Y eso nos va a dar, ¿verdad? 180 más 32, pues nos va a dar 212 grados. 180 más 32, 212 grados. Acabamos de convertir a Fahrenheit. Ahora, pasamos de Celsius, directamente de Celsius, a expresar en Kelvin. Kelvin es el grado absoluto en el sistema internacional. Cuando ahora ustedes, los 25 grados Celsius, le van a sumar los 273, y eso nos suma 298 grados en Kelvin. En la de congelación del agua, 0 grados más 273, no se altera el valor y queda en 273 en Kelvin, en grado absoluto Kelvin. Y los 100 grados Celsius más 273, sumado daría 373 grados en Kelvin. Recuerden, Kelvin es el grado absoluto en el sistema internacional de la temperatura.